Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Cabral, ayudante de farmacología, cátedra 1, y hoy les voy a hablar de inotrópicos. Primero, lo que quiero hacer es introducirlos sobre los contenidos que vamos a ver en la clase. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, de su fisiopatología, clasificación y las distintas líneas terapéuticas. Después vamos a introducir algunos conceptos básicos de inotrópicos y posteriormente vamos a empezar a hablar de todos los grupos farmacológicos pertenecientes a los sinotrópicos, como son los digitálicos, los simpático-miméticos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y los sensibilizantes de miofibrillas. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia o antecedentes de sintomatología típica secundaria a una alteración estructural o funcional del corazón. Que todo esto resulta en una reducción del gasto cardíaco o aumento de las presiones de llenado, ya sea en reposo o en esfuerzo. Todo esto va a estar corroborado por métodos invasivos o no invasivos. Y para hablar de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, lo que principalmente pasa, como recién dije ahí, es que disminuye el gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco lo que va a hacer es llevar a una disminución de la presión sanguínea y la perfusión a los tejidos, con una disminución del estímulo del seno carotídeo y disminución del flujo sanguíneo renal, activando todos los mecanismos compensatorios como lo son la descarga simpática y la liberación de renina y consecuente angiotensina, que como vía final llevan al aumento de la frecuencia cardíaca, de la precarga, de la poscarga y la angiotensina 2 al aumento del remodelado cardíaco, para poder compensar la disminución del gasto cardíaco. Después tenemos que, acá en fármaco lo que vamos a ver es terapéutica. Y para contrarrestar esta disminución del gasto cardíaco, tenemos a los sinotrópicos, que son los fármacos que vamos a ver en esta clase, y durante todo el primer parcial vamos a ir desarrollando otros fármacos, como son los IECA, ARA2, antagonistas receptor de mineralocorticoides y beta-bloqueantes, que en este caso lo que van a hacer es disminuir todos estos mecanismos compensatorios que recién vimos. Luego vamos a tener que clasificar a la insuficiencia cardíaca, que hay muchas formas de clasificarla, pero la que me interesa ahora es según temporalidad, que acá se pueden clasificar en aguda, crónica o descompensación aguda sobre crónica, y según el estadio de la insuficiencia cardíaca, que esto me sirve más para la terapéutica, que puede ser que esté en riesgo de insuficiencia cardíaca, con factores de riesgo para desarrollarla, como son la hipertensión, la diabetes o la enfermedad cardiovascular, pre-insuficiencia cardíaca, que acá ya hay una alteración estructural o funcional con elevación de biomarcadores, pero sin sintomatología, o ya pasaríamos a la insuficiencia cardíaca asintomática, que además de haber alteración, hay presencia de sintomatología típica de insuficiencia cardíaca. Y por último, la avanzada, que acá hay síntomas graves, con internaciones frecuentes pese al tratamiento médico óptimo. Otra forma de clasificarla a la crónica es según la fracción de eyección, que se dice que es preservada cuando es más del 50%, levemente reducida cuando es entre el 40 y el 50%, o reducida cuando es menos del 40%. Esto me va a servir también para la terapéutica. Cuando hablamos de terapéutica vamos a tener que hay fármacos que son de recomendación tipo A para el tratamiento de los distintos estadios de la insuficiencia cardíaca crónica, según la fracción de eyección, ya sea con fracción de eyección preservada, levemente reducida o reducida, que demostraron aumentar la supervivencia dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Se recomienda modificar factores de riesgo y tratamiento no farmacológico en levemente reducida
lo que demostró aumentar la supervivencia son los inhibidores de SGLT2, que son fármacos que ya vieron en fármaco 1, pero vamos a volver a repasar con diuréticos, que son glucosúricos y tienen un montón de beneficios a nivel cardiovascular. Y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, de recomendación tipo A, ya dar IECA, ARA2 o antagonistas de receptor de mineralocorticoides y SGLT2. Todos estos fármacos. No quiere decir que darlos todos juntos, ¿no? Y acá quiero mostrar cómo sería en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida los pasos a seguir. Primero, habría que ver si hay causas corregibles o no. Si hay causas corregibles, hacer el tratamiento específico. Si no se corrige, ya empezar con la línea de tratamiento que hablamos recién, como son los beta-bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoides, IECA-ARA2 o ISGLT2. O, si está sobrecargado de volumen, darle diuréticos, que mejora la sintomatología pero no la supervivencia. Si persisten los síntomas, ya se podría recomendar un cardiodefibrilador si hay indicación, y si persisten, drogas con menor nivel de evidencia, y si sigue siendo avanzada, ya pasaría a medicina paliativa, trasplante cardíaco o asistencia circulatoria mecánica. Y tampoco podemos dejar de hablar de la insuficiencia cardíaca aguda y clasificarla, que seguramente, como vieron en semiología o medicina interna, saben que existe la clasificación de Forrester, que la clasifica la insuficiencia cardíaca aguda según el índice cardíaco, que te indica el nivel de perfusión en reposo, que son menor o mayor a 2,2 litros minutos metros cuadrados, y la presión capilar pulmonar, que te indica si hay congestión o no en reposo. Si es mayor a 18 milímetros de mercurio, te indica que hay congestión. Y en base a esto podemos clasificarlos en A, B, C o D y ver qué tratamiento brindarle. Si está caliente, quiere decir que está bien perfundido, y si está frío, que está mal perfundido, y si está húmedo, quiere decir que hay congestión. Ahí les dejo el cuadrito, y ahí en verde está la terapéutica que podríamos usar. Que, por ejemplo, en caso de que esté con baja perfusión, pero el paciente esté sin congestión, podríamos ver de primero que nada reponer volumen, y en caso de que siga con baja perfusión, podríamos empezar a pensar en usar inotrópicos, por ejemplo, o vasoactivos según la tensión arterial. Si está congestionado, podríamos pensar en usar diuréticos, que ya vamos a ir viendo a lo largo de todo el primer parcial con los casos clínicos. Bueno, ahora pasamos a hablar por fin de inotrópicos. ¿Qué son los inotrópicos? Son fármacos que aumentan la fuerza de contracción del corazón o del músculo cardíaco, y consecuentemente lo que van a hacer es aumentar el volumen minuto cardíaco, como ya vimos recién en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Después vamos a tener que podemos clasificar a los distintos inotrópicos según cómo modifican la resistencia vascular, que tenemos inotrópicos o inopresores, que lo que van a hacer es aumentar la presión arterial, modificando la resistencia vascular, o inodilatadores, disminuyendo la presión arterial, modificando la resistencia vascular. Y después tenemos el concepto de fármacos cardiotónicos o no cardiotónicos, que el fármaco cardiotónico es aquel fármaco inotrópico que aumenta la fuerza de contracción del corazón sin aumentar el consumo de oxígeno, o sea, sin modificarlo a la relación de las condiciones basales. Otra cosa muy importante a resaltar es que los inotrópicos son fármacos que deben utilizarse con precaución.
a las mínimas dosis y durante el mínimo tiempo necesario, dado al bajo índice terapéutico que tiene, o sea, la alta tasa de efectos adversos y mayor mortalidad con su administración. Hay que reconocer cuándo y a qué velocidad retirarlos. Y en la actualidad, como indicaciones, ha quedado restringido al uso de insuficiencia cardíaca sistólica aguda o crónica con fracción de eyección reducida, resistente a otros fármacos. Ahora tenemos que clasificar a este gran grupo de fármacos, que hay distintas clasificaciones, que puede ser dividirlas en glucósidos o digitálicos y no glucósidos o no digitálicos, que acá vamos a tener que dentro de los glucósidos el único que hoy sigue vigente es la digoxina, y dentro de los no glucósidos o no digitálicos vamos a tener los simpático-miméticos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y los sensibilizadores de miofibrillas. Después, otra forma de clasificarlo es según el mecanismo de acción. En si inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, que esto sería la digoxina, se aumentan AMP cíclico, que como ahora vamos a ver pueden ser tanto los simpático-miméticos como los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, o si son sensibilizadores de las miofibrillas. Otra forma de clasificarlo es según la terapéutica, que puede ser según si se pueden dar de forma aguda o parenteral, que acá entrarían los simpático-miméticos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 o los sensibilizadores de las miofibrillas, o según si se pueden dar de forma crónica oral, que acá entraría la digoxina, y además entrarían fármacos más nuevos que acá no están disponibles, como el pimobendan y el omecatinib. Bueno, y para entender el mecanismo de acción de todos los inotrópicos, podemos pensarlo como una cadena. Pero lo primero que tenemos que acordarnos es del mecanismo de acoplamiento, excitación-contracción cardíaco, que si se acuerdan de fisio, es el proceso que coordina la despolarización del miocito con su contracción, que a partir de la entrada de sodio en la despolarización, en la meseta lo que va a pasar es que se van a abrir canales de calcio voltaje dependiente tipo L y van a dejar entrar calcio desde el extra al intracelular. Este calcio interacciona con los canales de rianodina, sensibles a rianodina, del retículo sarcoplásmico, y va a inducir la liberación de gran cantidad de calcio desde el retículo hacia el citoplasma. Esto da lugar a un gran aumento de calcio en las proteínas contráctiles, que es el responsable de la contracción de la célula cardíaca, que en los miofilamentos, durante la diástole, la actina está recubierta por el complejo troponina 1-tropomiosina, lo que impide que los puntos activos de actina formen enlaces cruzados con las cabezas de miosina. Y durante la sístole, al aumentar el calcio, este catión se va a unir a la troponina C, produciendo un cambio conformacional que disocia el complejo troponina-tropomiosina de la actina, dejando libres las zonas activas de actina. Y luego en la diástole disminuye la concentración de calcio gracias a que se vuelve al retículo sarcoplásmico por las bombas cerca, que son dependientes de ATP, y por el intercambiador que vemos acá, sodio-calcio, que lleva calcio hacia el extracelular. Y ahora, para entender la cadena de inotrópicos o cascada de inotrópicos y entender el mecanismo de acción de todos, vamos a tener que principalmente las catecolaminas lo que van a hacer es, a través de receptores acoplados a proteínas GS, aumentar la concentración de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a interactuar con la pKa, y la pKa
lo que va a hacer es promover la fosforilación de diversas proteínas implicadas en la contracción muscular e involucradas en el movimiento de calcio dentro del intra y extracelular. Y después tenemos los otros grupos de inotrópicos, como son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que van a impedir la degradación del AMP cíclico, y de nuevo el AMP cíclico lo que va a hacer es estimular a la APK. Por otro lado, vamos a tener a los sensibilizadores de calcio, que aumentan la unión del calcio a la troponina C y la cantidad de velocidad de enlaces cruzados entre actina y miosina, y a los glucósidos cardíacos, a la dioxina, que lo que va a hacer es inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa. De forma reversible, es su estado fosforilado y afín al potasio. Esto va a enlentecer la salida de sodio en cada latido, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es sacar el sodio, ayudando a la repolarización de la célula cardíaca, y esto va a hacer que aumente la concentración de sodio intracelular, y este sodio, para salir, va a utilizar este intercambiador sodio-calcio, el cual va a actuar de forma inversa, expulsando de la célula el sodio, pero a costa de incrementar la concentración de calcio intracelular. Todos estos mecanismos de acción tienen como mecanismo final común aumentar la contractilidad cardíaca. Ahora pasemos a hablar de cada grupo farmacológico. Tenemos en primer lugar a los glucósidos cardíacos o digitálicos, que el único digitálico disponible es la dioxina, que en su estructura tiene un núcleo esteroide y es un fármaco inotrópico positivo y modifica propiedades cardíacas. El uso que tiene la dioxina es para insuficiencia cardíaca congestiva refractaria a otros tratamientos, y también para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con flúter o fibrilación auricular. Como ya vimos, el mecanismo de acción de la dioxina es inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa de forma reversible en su estado fosforilado y afín al potasio. Y ahora, además, tenemos que ver cómo modifica las distintas propiedades cardíacas, o sea, el inotropismo o contractilidad, el cronotropismo, el dromotropismo y el vadmotropismo. Como ya vimos cuando explicamos el mecanismo de acción, con respecto a la contractilidad o inotropismo, lo va a aumentar, así aumentando el gasto cardíaco. Y antes de hablar de cómo modifica el resto de las propiedades cardíacas, tenemos que hablar de los mecanismos adicionales al mecanismo de acción de la dioxina, que es que la dioxina además inhibe la activación del tono simpático y del sistema renina-angiotensina, que eran los mecanismos compensatorios que vimos al principio de la clase. Además sensibiliza a receptores carotídeos y aórticos. Y por último es parasimpático mimético. Aumenta la liberación de acetilcolina por terminales parasimpáticas. Con respecto al cronotropismo o automatismo, lo va a disminuir, que lo hace de forma indirecta al aumentar el gasto cardíaco y disminuir todos los mecanismos compensatorios, ya sea la descarga simpática o la liberación de renina, o de manera directa al sensibilizar al nodo sinusal a la acetilcolina. Por otro lado, con respecto al dromotropismo o conductibilidad, lo disminuye también a nivel del nodo AB, entonces va a alargar el PR en el electrocardiograma. Acá también lo hace de manera indirecta y de manera directa, y este es la principal justificación por la que uno de los usos de dioxina, además de insuficiencia cardíaca refractaria, es que se utilizan para el control en la frecuencia de la fibrilación auricular. Y con respecto al vadmotropismo o excitabilidad en el tejido auricular y ventricular, la dioxina aumenta
esta propiedad cardíaca, acortando el QT. Acorta el periodo de la despolarización hasta el periodo refractario, acortando así la duración del potencial de acción. Y en esta diapositiva mi única intención era mostrarles cómo, aumentando el gasto cardíaco, al aumentar el inotropismo, va a disminuir todos los mecanismos compensatorios y de esta forma, de manera indirecta, actuar sobre las propiedades cardíacas. Ahora nos quedaría hablar de impregnación digitálica, que es lo que ven ahí en ese electrocardiograma, que es lo que pasa en las personas que consumen crónicamente digitálicos, que son estas alteraciones en el electrocardiograma totalmente esperables y que uno no se tiene que asustar. Simplemente corroboran que el digitálico está haciendo efecto. Y si entendieron las acciones a nivel de las propiedades cardíacas, vamos a ver que al ser dromotrópico negativo, lo que va a pasar es que se va a prolongar el PR en el electrocardiograma, ya que disminuye la conducción a nivel del nodo AB. Además, al ser batmotrópico positivo, o sea, aumentar la excitabilidad, lo que va a pasar es que se acorta el QT. Algo que me olvidé decirles antes es que esto además pasa por corrientes de potasio que responden a acetilcolina, aumentando la repolarización, o sea, cortando el tiempo de repolarización. Y otros dos fenómenos que se ven son el aplanamiento de la onda T y el descenso del segmento ST de forma cóncava, que como ven ahí se le dice también el bigote salvador del Dalí. Con respecto a la farmacocinética, vamos a ver que la digoxina se puede dar tanto por vía oral como endovenosa. La absorción por vía oral tiene una biodisponibilidad del 70 al 80% y una latencia de acción de entre 30 minutos y 2 horas, y hay alimentos que pueden modificar su absorción. Además podemos sumar que hay un 10% de la población que tiene Eubacterium lentum, que forma parte de la flora y metaboliza la dioxina, pudiéndola degradar y haciendo a estos pacientes resistentes a la dioxina. Acá hay que tener cuidado con los antibióticos por las interacciones que esto puede generar. Después, con respecto a la distribución, tiene una baja unión a proteínas plasmáticas de entre un 20 y un 30% y se distribuye bien a los tejidos, atraviesa barreras, tanto placentaria como hematoencefálica. Por otro lado, se metaboliza un pequeño porcentaje a nivel hepático, el resto no se metaboliza y se excreta este 70% por vía renal sin cambios, como droga activa sin biotransformar. Por eso hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal y hacer ajustes. Al hablar de efectos adversos, hay que tener en cuenta que es una droga que tiene un estrecho rango terapéutico o estrecha ventana terapéutica entre 0,5 a 2 nanogramos mililitro o 0,5 a 1,2, dicen otros autores, y a partir de los 3 nanogramos mililitro ya podría haber mayor riesgo de toxicidad. Como efectos adversos, los más frecuentes son los gastrointestinales, donde tenemos salivación, náuseas, vómitos y diarrea. Después puede generar disautonomía, siendo también muy arritmogénico, generando tanto bradiarritmias, ya sea bradicardia o bloqueos AB, como taquiarritmias. Acá hay que tener cuidado con las interacciones con iones como el calcio, el magnesio y el potasio, más que nada, que ahora vamos a ver. Además puede generar síntomas neurológicos como cefaleas, parestesias, fatigas, delirios, confusión. Y algo muy característico de la dioxina son los efectos adversos oculares que tiene, que puede generar discromatopsia, que es esta visión en amarillo, escotomas, que son puntos ciegos, ambliopía transitoria y visión borrosa. Ahí puse una imagen de Van Gogh porque se decía que
un médico le había recetado Digitalis purpurea, que es la planta de la que proviene la dioxina, y esto hizo que tenga esta visión a nivel de los cuadros que ha pintado, que como vemos por la discromatopsia que te puede causar la dioxina, pues que estén en lo cierto. Y como ya dijimos, la dioxina es un fármaco con un estrecho rango terapéutico. Entonces, distintos factores pueden predisponer a que se produzca intoxicación digitálica, como puede ser la sobredosis, la insuficiencia renal por este gran porcentaje que se elimina sin biotransformar, alteraciones hidroelectrolíticas por las interacciones que ahora vamos a ver, o propiamente la edad, nada más. Escalando las dosis, los primeros síntomas que aparecen son más que nada gastrointestinales, como la salivación, la anorexia, náuseas y vómitos. Luego van a empezar a aparecer más que nada arritmias, taquicardia auricular con bloqueo AB, como ya vimos por el efecto en las propiedades cardíacas, bigeminismos, bradiarritmias profundas o fibrilación auricular. Y como tratamiento, acá no estamos en toxicología, pero es importante que se lo lleven. Lo primero que habría que hacer es suspender la dioxina. A pesar de que la suspendamos, como tienen una vida media bastante larga, no va a bastar con esto. Entonces, en caso que haya bradiarritmias, podemos darle atropina. Y en caso de que haya taquiarritmias, magnesio o difenhidramina. Y en arritmias severas existe un anticuerpo antidioxina que no está muy disponible, pero es importante saber que existe. Bueno, y después vamos a hablar de interacciones. Más que nada hay fármacos que aumentan o disminuyen la diginoxinemia, ya sea interactuando en la absorción por cambios en el pH, inhibición de glicoproteína P, o por otro lado disminuyendo su eliminación renal. Fármacos que pueden aumentar la diginoxinemia pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, antibióticos al interactuar con el Bacterium lentum, amiodarona o benzodiazepinas. Y los que la reducen son los laxantes, los diuréticos y la rifampicina. Y además va a interactuar con distintos cationes, como son el potasio, el calcio y el magnesio. El potasio lo que va a hacer es que al estar disminuido, o sea en hipocalemia, va a aumentar la sensibilidad de la bomba sodio-potasio ATPasa a la dioxina. Y por otro lado, la hiperpotasemia lo que va a hacer es reducir esta afinidad entre la dioxina y la bomba. Y por otro lado, la hipercalcemia y la hipomagnesemia también van a predisponer a intoxicación digitálica. Por eso siempre deben ser corregidos estos iones cuando sospechamos de una intoxicación digitálica y siempre y cuando estemos dando dioxina. Y concluyendo con dioxina, vamos a ver indicaciones y contraindicaciones. La dioxina está indicada en, como ya vimos, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, refractaria a otros tratamientos, o sea que la fracción de eyección es menos del 40%, y para el control de la frecuencia en la fibrilación auricular. Y está contraindicada en síndrome de preexcitación por disminuir la conducción a nivel del nodo AB y permitir que se conduzca por otros lados, en la hipopotasemia, como ya vimos por las interacciones, en el bloqueo AB de segundo y tercer grado, taquicardia, fibrilación ventricular, angina de pecho, derrame pericárdico y aneurisma aórtico. Ahora vamos a hablar de simpático-miméticos. La droga patrón de los simpático-miméticos va a ser la adrenalina, que va a ser agonista alfa 1, beta 1 y beta 2. Estamos hablando acá en inotrópicos por ser agonista beta 1 a nivel de los receptores adrenérgicos cardíacos. Esto va a desempeñar un papel importante en la contractilidad cardíaca. Como ya vimos en la cascada de inotrópicos, va a aumentar el AMP cíclico y así estimular la proteinquinasa A, promoviendo la fosforilación de diversas proteínas implicadas tanto en la contracción como en la relajación cardíaca, siendo tanto inotrópicos positivos como lucitrópicos positivos.
y además van a ser cronotrópico positivo, en este caso la adrenalina. Y además, la adrenalina por receptores alfa 1 va a ser inoconstrictor por disminuir la resistencia vascular a nivel periférico. La adrenalina o epinefrina como indicaciones, vamos a tener que tiene paro cardiorrespiratorio. En la reanimación vamos a utilizar adrenalina. En reacciones anafilácticas, como agente hemostático local o para prolongar el efecto de anestésicos locales. A diferencia de la adrenalina, la noradrenalina es agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1, teniendo un efecto muy pequeño a nivel de los receptores beta 2. Entonces van a estar indicados para mantener el volumen minuto y la tensión arterial media en shock. Y aumenta tanto la presión sistólica y diastólica, a diferencia de la adrenalina, que solo aumenta la sistólica reduciendo la presión arterial diastólica por su acción a nivel de los receptores beta 2. Con respecto a la farmacocinética de los simpático-miméticos, vamos a tener que se van a dar por vía endovenosa, tienen vía media corta y se metabolizan por la MAO y la COM y se eliminan por vía renal. Con respecto a la dopamina, que es otro simpático mimético, vamos a tener que, dependiendo de las dosis que estemos usando, va a ser el efecto que tengamos. Porque a dosis bajas, de 1 a 2 microgramos por kilo, lo que va a producir es un agonismo de 1 y de 2 a nivel periférico. A nivel central no va a llegar porque se va a degradar, generando vasodilatación y natriuresis por doble efecto, ya sea por aumentar el flujo renal y también por inhibir la aldosterona. A dosis intermedias, entre 5 a 10 microgramos kilo, va a tener un agonismo beta. Acá va a ser inotrópico y además vasodilatador, o sea, inodilatador. Y a dosis altas, más de 10 microgramos kilo, va a tener más que nada agonismos alfa y beta, que va a llevar a que sea más inoconstrictor. Hay que tener en cuenta que entre las dosis, como aparece en el gráfico de arriba, vamos a tener que se van a ir pisando los efectos. Por eso el manejo es muy artesanal y no es muy fácil. Está indicada más que nada en shock debido a infarto del miocardio, traumatismos o septicemias, cirugías cardíacas mayores o insuficiencia renal con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada por el efecto que va a tener a nivel renal. Y por otro lado, la dobutamina va a ser un simpático mimético con agonismo beta 1 y beta 2, o sea que va a ser inodilatador y aromotrópico positivo. Tiene mayor agonismo beta 1 que beta 2 y porque a altas dosis pierde esta selectividad y también genera agonismo beta 2 y va a ser inodilatador, o sea que aumenta la contractilidad y reduce la resistencia vascular periférica, también reduciendo la precarga. Este fármaco tiene como indicaciones prueba de estrés cardíaco y descompensación de insuficiencia cardíaca congestiva o post-IAM, pero no debe utilizarse, por ejemplo, en shock séptico porque es un shock que cursa con hipotensión y lo puede agravar. Y la prueba de estrés lo que va a hacer es aumentar el ritmo y esto va a delatar áreas de isquemia que se pueden evidenciar por un ecocardio, por ejemplo. Y por último, nos quedaría hablar del isoprotenerol, que es otro simpático mimético, inotrópico y cronotrópico positivo, que tiene un agonismo beta no selectivo, mayor afinidad por beta 2 que la glutamina, genera vasodilatación esquelética, renal y reduce la presión diastólica. Y por la vasodilatación podría generar disminución de la perfusión miocárdica por disminución de la presión diastólica, también puede generar taquicardia, cefaleas, palpitaciones. Avanzando con el tercer grupo farmacológico, vamos a hablar de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que como drogas vamos a tener
la mirrinona y la amrinona. El que mayor uso tiene es la mirrinona, ahora vamos a ver por qué. Y que al inhibir la fosfodiesterasa 3, como vimos en la cascada de inotrópicos, lo que va a hacer es disminuir la degradación de AMP cíclico para que pueda interactuar con la pKa. Este grupo farmacológico va a ser inodilatador, cronotrópico positivo y cardiotónico. Va a ser dilatador porque interactúa con canales de calcio en el músculo liso vascular, promoviendo su cierre y disminuyendo el calcio intracelular. Esto hace que sea un inotrópico que va a reducir la precarga y la poscarga y además sin modificar el consumo de oxígeno, o sea que van a ser cardiotónicos. Los únicos no cardiotónicos van a ser los simpático-miméticos, que van a aumentar la contractilidad pero a expensas de aumentar el consumo de oxígeno. Con respecto a sus efectos adversos, vamos a tener que son arritmogénicos, te pueden generar hipotensión arterial, plaquetopenia, hepatotoxicidad, cefaleas, palpitaciones y síntomas gastrointestinales. A diferencia de la amrinona, la mirrinona genera menos plaquetopenia y hepatotoxicidad, pero a pesar de esto hay que tener en cuenta que es muy arritmogénica. Otro efecto adverso que pueden generar estos dos fármacos son dolor en el sitio de inyección y se usan en insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada. Y con respecto a su farmacocinética, vamos a tener que sean por vía endovenosa, tienen una unión a proteínas plasmáticas alrededor del 70%, con una vida media de 2 a 3 horas. Vamos a tener que tienen un metabolismo del 30%, el otro 70% se elimina por filtración y secreción sin metabolizar por vía renal. Entonces hay que tener en cuenta esto en insuficiencia renal. Por último, vamos a ver los sensibilizadores de las miofibrillas, que acá la droga patrón es el levosimendan, que aumenta la sensibilidad de las miofibrillas del calcio. ¿Cómo lo hacen? Aumentan la cantidad y la velocidad de enlaces cruzados entre actina y miosina. O sea que aumentan la contractilidad con una misma cantidad de calcio intracelular. La afinidad por la troponina C aumenta igual en forma dependiente de la concentración de este ion. O sea que en la sístole aumenta y disminuye durante la diástole. O sea que no modifica la relajación ventricular. Tampoco incrementa el consumo de ATP y la concentración de calcio intracelular o las demandas miocárdicas de oxígeno. Son fármacos. Es un fármaco el levosimendan inodilatador y cardiotónico entonces. ¿Por qué es inodilatador? Porque además de este mecanismo de acción provoca la apertura de canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso vascular tanto pulmonar como sistémico. Con respecto a su farmacocinética, no tiene muchas particularidades, sea por vía endovenosa, en dosis fijas, se une en un 98% a proteínas y el metabolismo es hepático a metabolitos activos que tienen una vida media alrededor de 80 horas y se glucuroniza para su eliminación renal. Tiene efectos adversos gastrointestinales, mareos, náuseas, vómitos, cefaleas, puede causar palpitaciones, arritmias, isquemia cardíaca por ser inodilatador, hipotensión arterial por ser inodilatador y anemia e hipopotasemia más raro. Se usa en insuficiencia sistólica aguda o crónica descompensada que no cursen con hipotensión por ser un inodilatador. Están contraindicados entonces en hipotensión grave, insuficiencia hepática o renal, taquiarritmias, estenosis mitral o tricuspidia. Por último, como conclusiones, les quería dejar 3 que, como ya vimos al principio cuando hablamos de inotrópicos, vamos a tener que son fármacos que son de uso endovenoso, que se deben usar al mínimo tiempo, a las mínimas dosis, y podemos tener que hay distintos fármacos como la dioxina que se puede usar como tratamiento oral en insuficiencia cardíaca avanzada y hay otros fármacos de los que no hablamos
como son el Pimovendam, que es un sensibilizador de las miofibrillas, que también se puede usar por vía oral, que no está disponible acá en la Argentina y tampoco es muy claro el efecto que tiene. Y nada, espero que les haya gustado la clase, intenté ser lo más sintético posible, les dejo la bibliografía, muchas gracias.